Marina Duarte siempre creyó que la felicidad era algo que se podía comprar. No era culpa suya. Creció escuchando que el éxito tenía el olor de un coche nuevo, el sonido de una tarjeta pasando por la máquina y el brillo de vitrinas iluminadas, trabajando como asistente administrativa en una gran empresa del centro de la ciudad. Pasaba los días rodeada de anuncios, promociones y compañeros que medían su propia importancia por las marcas que vestían. Y ella intentaba seguir el ritmo. Teléfono nuevo en 12 cuotas. Ropa que casi no usaba. Suscripciones que no necesitaba. Comida a domicilio casi todos los días. El salario se acababa antes de que terminara el mes. La ansiedad comenzaba antes de la siguiente factura. Pero lo peor no era la deuda, era el vacío. Cierta noche, después de otro día agotador, Marina llegó al pequeño apartamento que alquilaba y se sentó en el suelo de la sala. No encendió la televisión, no tomó el celular. Simplemente se quedó allí. El silencio le incomodaba. Se dio cuenta de que hacía meses que no escuchaba su propio silencio. Fue entonces cuando notó algo extraño. Todo lo que había comprado para sentirse mejor estaba allí, pero ella no se sentía mejor. Al contrario, Anne se sentía cansada de correr detrás de algo que nunca llegaba. La semana siguiente ocurrió algo simple y lo cambió todo. El ascensor del edificio se averió. Marina tuvo que subir 8 pisos por las escaleras. En el tercer piso, encontró a su vecino, un señor llamado Álvaro, cargando 2 bolsas del mercado. ¿Quieres ayuda?, preguntó ella, casi por educación. Él sonrió. Solo si aceptas compartir un café después. Marina dudó. Normalmente diría que estaba ocupada, pero por alguna razón aceptó. Y ese café sencillo, recién colado, servido en una taza antigua, fue el inicio del primer gran cambio. El apartamento de Álvaro era modesto. Muebles antiguos, plantas en la ventana, olor a bizcocho recién horneado. Nada lujoso, pero había algo diferente allí en paz. ¿Vives solo?, preguntó Marina. Vivo con lo suficiente, respondió él sonriendo. Ella frunció el ceño. ¿Cómo así, con lo suficiente para vivir bien? Marina rió. ¿Eso no existe? Siempre falta algo. Él la miró con una serenidad que ella no veía desde hacía mucho tiempo en nadie. Falta porque te enseñaron a buscar en el lugar equivocado. Esa noche, Marina volvió a casa pensativa. Buscar en el lugar equivocado. Las palabras resonaban. Abrió la aplicación del banco. Vio el saldo negativo. Luego abrió la red social. Fotos de viajes, restaurantes caros, personas sonriendo en ambientes perfectos. Sintió como la comparación le apretaba el pecho. Pero por primera vez, se preguntó, ¿y si eso no es felicidad? El domingo siguiente, Álvaro llamó a su puerta con una invitación inesperada. Voy al parque a caminar. ¿Quieres venir? Marina estuvo a punto de negarse. No tenía ropa adecuada, no tenía zapatillas de marca, pero recordó el café y fue. En el parque ocurrió algo que no esperaba, sin música en los auriculares, sin fotos para publicar en Sin Prisa. Escuchó el viento, observó a los niños jugando, sintió el olor del césped y algo dentro de ella se relajó. Álvaro caminaba despacio. ¿Primer consejo?, dijo, como si leyera sus pensamientos. Gratitud diaria. Antes de dormir, escribe 3 cosas simples por las que estés agradecida. No cuesta nada. Marina arqueó las cejas. Eso cambia algo. Te cambia a ti, y cuando tú cambias, todo cambia. Esa noche, por primera vez en años, escribió en el café caliente, la caminata en el parque, la sonrisa de un desconocido. Parecía poco, Anne, pero durmió mejor. En las semanas siguientes, Marina empezó a notar algo curioso. No necesitaba pedir comida todos los días. Cocinar era terapéutico. No necesitaba comprar ropa nueva para sentirse bonita. No necesitaba actualizar el celular para sentirse actual. Poco a poco, empezó a cancelar suscripciones. Organizó el armario, donó lo que no usaba. Sintió ligereza. Era como si estuviera limpiando no solo la casa, sino también su propia mente. Segundo consejo, dijo Álvaro Díaz. Después, conexiones reales. Las personas son más importantes que las cosas, pero tienes que estar presente para notarlo. Marina empezó a llamar a su madre con más frecuencia. Visitó a una amiga a la que no veía desde hacía meses. Apagó el celular durante los encuentros. Rió, de verdad. Se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no reía así. Pero no todo fue fácil. Cuando rechazó salir a un restaurante caro, escuchó comentarios. ¿Estás ahorrando demasiado? ¿Te volviste minimalista ahora? Eso es una fase. Las palabras dolían. Había una parte de ella que todavía quería demostrar algo, pero otra parte, más fuerte, empezaba a entender que no tenía que demostrar nada. Tercer consejo, dijo Álvaro.
en una tarde lluviosa. Tiempo para ti misma. ¿Trabajas para vivir o vives para trabajar? La pregunta resonó durante días. Marina empezó a despertarse 20 minutos más temprano para meditar. Leyó libros que estaban olvidados en la estantería. Aprendió a estar sola sin sentirse solitaria. Descubrió que el vacío que sentía antes no era la falta de cosas, era la falta de presencia. Los meses pasaron a las deudas empezaron a disminuir. Pero lo que más sorprendía no era el saldo bancario, era la paz. Ya no sentía la urgencia de comprar. Ya no sentía envidia constante, ya no sentía esa ansiedad sofocante al abrir la aplicación del banco. Empezó a entender que la felicidad no es algo que se añade, es algo que se revela cuando se quita el exceso. Cuarto consejo. Propósito. ¿Qué haces que hace vibrar tu corazón?, preguntó Álvaro a Marina. Tardó en responder, hasta que recordó, él le gustaba escribir. Empezó un pequeño blog sobre simplicidad y bienestar. Compartía aprendizajes, hablaba de errores y descubrimientos sin inversión, sin anuncios, tan solo verdad. Y para su sorpresa, la gente empezó a comentar: necesitaba leer esto. Describiste exactamente lo que siento. Se dio cuenta de que su dolor se estaba transformando en servicio. Quinto consejo. Generosidad. Cuando das algo que no es dinero, descubres tu verdadero valor, dijo Álvaro. Marina empezó a ofrecer ayuda voluntaria en una biblioteca comunitaria los sábados. Organizaba libros, leía historias a niños, conversaba con personas mayores. Volvía a casa con el corazón lleno y sin gastar ni un centavo. Un año después, Marina estaba sentada en el mismo suelo de la sala donde antes había sentido vacío, pero ahora el silencio era reconfortante. Tenía menos cosas, menos deudas, menos ansiedad y una alegría infinitamente mayor. Era el ascensor del edificio, llevaba meses funcionando, pero a veces ella elegía subir por las escaleras. Fue allí donde todo comenzó. La transformación de Marina no pasó desapercibida. En el trabajo comenzaron los comentarios: ¿no vas a participar en la colecta para el regalo de la jefa? ¿No vas al viaje del feriado? Has cambiado. Estás rara. Ella sonreía, pero por dentro, a veces, dolía. Porque cambiar exige valentía, y la valentía, muchas veces, significa caminar sola durante un tiempo. Todo parecía estar bajo control hasta que la empresa anunció recortes en reestructuración, reducción de personal. Palabras frías. El viernes, Marina fue llamada a la oficina de la supervisora. No es nada personal, nunca lo es. Salió con una caja en las manos y una mezcla de sentimientos en el pecho: miedo, inseguridad y una pregunta asfixiante. ¿Y si estaba equivocada al cambiar? Esa noche, el viejo impulso regresó. Tomó el celular, abrió un sitio de compras. Puso varios artículos en el carrito. Era automático en comprar para anestesiar, pero algo la hizo detenerse. Cerró la aplicación, respiró hondo, tomó el cuaderno de la gratitud. Escribió: tengo salud, tengo tiempo, he aprendido a vivir con menos. Las manos le temblaban, pero no compró nada, y eso fue una victoria silenciosa. Al día siguiente, fue al apartamento de Álvaro. Creo que fallé, dijo incluso antes de sentarse. Él sirvió café, como siempre. ¿Qué pasó? Ella contó lo del trabajo, el miedo de no poder pagar el alquiler, las ganas de volver al antiguo patrón. Él escuchó sin interrumpir. Luego dijo algo simple: perdiste el trabajo, no perdiste la persona en la que te convertiste. El silencio quedó entre ellos. Ser feliz sin gastar nada no significa que la vida será fácil, continuó. Significa que aprendes a no depender del dinero para sostener tu paz. Marina sintió que las palabras se acomodaban dentro de ella. Las semanas siguientes fueron desafiantes. Recortó aún más gastos, vendió algunos objetos que no usaba, actualizó su currículum. Pero, en lugar de desesperarse, decidió usar el tiempo libre para profundizar en las 5 prácticas que había aprendido: gratitud, conexiones en tiempo, consigo misma, propósito, generosidad. Ahora, ya no eran solo ideas, eran anclas. Empezó a escribir con más frecuencia, publicaba reflexiones sobre el desempleo consciente, sobre el miedo, sobre el desapego. Uno de los textos se viralizó en un grupo local de la ciudad. La gente comentaba: pusiste en palabras lo que estoy viviendo. Gracias por mostrar que no estamos solos. En ella lloró al leer, no de tristeza, sino de sentido. Un día recibió un mensaje inesperado. Una pequeña editorial independiente había leído su blog. Querían conversar sobre transformar sus textos en un libro digital. Marina se quedó en silencio durante unos minutos, mirando la pantalla. No era una propuesta millonaria, pero era una oportunidad. Y por primera vez, sintió que algo estaba floreciendo
justo cuando todo parecía haberse derrumbado. Mientras tanto, Álvaro empezó a verse más cansado. Ella lo notó. La sonrisa seguía ahí, pero los pasos eran más lentos. ¿Todo bien?, preguntó una tarde. Él respondió con ligereza: estoy aprendiendo a desacelerar aún más. Ella no lo entendió del todo, pero sintió un nudo en el corazón. Una mañana, la administradora del edificio llamó a la puerta de Marina. Álvaro había sido llevado al hospital durante la madrugada. Presión alta. Complicaciones. A Marina fue a visitarlo. Lo encontró en la cama, sereno como siempre. Creo que mis escaleras están acabando, dijo, con una media sonrisa. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas. No digas eso. Él le tomó la mano. Lo que te enseñé no depende de mí. Ella entendió que esa frase era una despedida disfrazada. Días después, Álvaro falleció, sin drama, sin alarde. Como vivió Marina, sintió un vacío diferente al de antes. No era el vacío del consumo, era el vacío de la ausencia. Y dolía, pero al mismo tiempo había gratitud, porque él había sido el puente. En su apartamento, la familia permitió que Marina eligiera algo para guardar como recuerdo. No quiso muebles ni objetos, solo tomó el cuaderno donde él anotaba pensamientos. En la primera página estaba escrito: la felicidad es darse cuenta de que ya tienes lo suficiente. Ella lloró otra vez, pero esta vez, sonriendo. El dolor casi la hizo retroceder. Casi durante algunos días estuvo más callada, más introspectiva, pero no volvió a los viejos hábitos. En cambio, profundizó lo aprendido, transformó el duelo en acción. Organizó un encuentro en el parque donde solía caminar con él, invitó a lectores del blog, habló de los 5 consejos, contó la historia de cómo todo empezó con un ascensor averiado. Más de 30 personas aparecieron, algunas desempleadas, algunas endeudadas, algunas simplemente cansadas. Marina se dio cuenta de algo poderoso en su transformación. Ya no era solo suya, era colectiva. Meses después, el libro digital fue lanzado. Título: Sé feliz sin gastar nada. No prometía riqueza, no prometía éxito instantáneo, prometía conciencia. Y tocó a cientos de personas. Comenzó a recibir invitaciones para pequeñas charlas comunitarias, sin glamour, pero con verdad. Un día, recibió una oferta de trabajo. Buen salario en ambiente competitivo, metas agresivas. Viejo patronal sostuvo la propuesta en las manos y sintió el conflicto. El dinero resolvería muchas cosas, pero ¿a qué costo para su paz? Respiró hondo y eligió diferente. Rechazó la oferta. Decidió invertir su tiempo en lo que estaba construyendo. No fue una decisión fácil, pero fue coherente. Los ingresos del libro y de las charlas no eran enormes, pero eran suficientes. Y, lo más importante, estaban alineados con la persona en la que se había convertido. Ya no necesitaba demostrar nada. No necesitaba competir. No necesitaba impresionar. Solo necesitaba vivir con intención. Una tarde tranquila, sentada en el parque, una joven se acercó. ¿Eres Marina, la del libro? Ella sonrió. Sí, yo estaba llena de deudas, ansiosa, perdida. Empecé aplicando el consejo de la gratitud, y lo cambió todo. Marina sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Así era como el ciclo continuaba, sin compras, sin excesos, solo conciencia compartida. Esa noche, subió las escaleras del edificio una vez más, despacio, como lo hacía Álvaro. Al llegar al 8º piso, se detuvo un instante, miró el pasillo silencioso, y susurró: gracias. Entró en el apartamento sencillo, se sentó en el suelo de la sala, cerró los ojos. El silencio ya no era vacío, era plenitud, porque finalmente había comprendido: ser feliz sin gastar nada no significa renunciar a los sueños, significa descubrir que los sueños más importantes nunca estuvieron en venta.